El reloj de péndulo en mi estudio marcaba las 3:47 de la madrugada, cuando mi teléfono comenzó a sonar. A los 72 años de edad, aprendes que las llamadas a esta hora nunca traen buenas noticias. Mi mano temblaba, mientras extendía el brazo para alcanzarlo. Medio dormido, medio aterrorizado, el número estaba bloqueado. Hola, silencio, luego una respiración, entrecortada y desesperada. Papá, la voz era débil, apenas un susurro. Papá, por favor, necesito que abras la puerta, tengo mucho frío. Mi sangre se congeló. Esa voz, conocía esa voz mejor que la mía propia. Tomás, susurré, con la garganta cerrada. Tomás, ¿eres tú? Por favor, papá, solo abre la puerta. La línea se cortó. Me quedé paralizado en mi silla de cuero, el teléfono todavía pegado a mi oreja. Esto no era posible, esto no podía ser real. Tomás había estado muerto durante 4 años. 4 años, 3 meses y 16 días. Había contado cada uno de ellos. Mi hijo había muerto en un accidente de navegación, en el lago Superior. Nunca encontraron su cuerpo. La guardia costera dijo que las corrientes allí eran brutales, implacables. Habían encontrado su chaqueta, su billetera, sus zapatos en el bote, pero a Tomás en sí, desaparecido, tragado por esa agua fría y oscura, y ahora, me estaba llamando, pidiéndome que abriera la puerta. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando. El piso de madera estaba frío bajo mis pies descalzos. Mientras caminaba hacia el frente de la casa, cada paso se sentía como si estuviera caminando a través de la niebla. Esto tenía que ser un sueño, o tal vez, mi dolor finalmente había roto algo en mi mente. 4 años de arrepentimiento, de culpa, y sí, finalmente agrietándome por completo. Pero cuando llegué a la puerta principal, mi mano flotando sobre el cerrojo, lo escuché, un golpe, suave, vacilante. Papá, la voz atravesó la madera, amortiguada, pero inconfundible. Por favor, me estoy congelando aquí afuera. Abrí el cerrojo con manos temblorosas, y abrí la puerta de un tirón. La luz del porche iluminó una figura, de pie bajo la lluvia, joven, tal vez de unos 20 y tantos años, empapado hasta los huesos, temblando violentamente, cabello oscuro pegado a su frente, usando ropa que colgaba de un cuerpo demasiado delgado, pero no era Tomás. El rostro era similar, desgarradoramente similar, los mismos pómulos marcados, los mismos ojos profundos, pero esta persona era más joven de lo que Tomás había sido, y cuando esos ojos encontraron los míos, había una desesperación allí, que hizo que mi pecho doliera. Lo siento, dijo el extraño, con la voz quebrada, lo siento mucho, no sabía a dónde más ir, me están buscando, y tengo tanto miedo, y tú eres la única familia que me queda. ¿Quién eres? Logré preguntar, aunque mi voz sonaba extraña, distante. Mi nombre es Ethan. Tragó saliva con dificultad, la lluvia corriendo por su rostro. Ethan Morrison, y creo que soy tu nieto. Hizo una pausa, sus ojos me miraron intensamente. Antes de continuar, dime dónde estás viendo esto ahora mismo, y qué hora es allí. Necesito saber que no estoy solo en esto. Di un paso atrás, dejándolo entrar. ¿Qué más podía hacer? Él se derrumbó en el piso de mi entrada, temblando tan fuerte que sus dientes castañeaban. Agarré mantas del armario del pasillo, las envolví alrededor de sus hombros. Luego fui a hacer té. Mis manos no dejaban de temblar, mientras llenaba la tetera. Un nieto. Tomás nunca había mencionado tener un hijo, pero de nuevo, había tanto que Tomás nunca me dijo, tanta distancia entre nosotros. En esos últimos años, antes de continuar, tómate un momento para suscribirte al canal, y déjame saber desde dónde estás viendo esto, en los comentarios. Cuando regresé a la sala, Ethan se había movido al sofá, sostenía la taza de té, como si fuera un salvavidas. El vapor se elevaba entre nosotros, en la tenue luz de la lámpara. Necesitas contarme todo, dije, sentándome en la silla frente a él. Desde el principio, Ethan tomó una respiración temblorosa. Nunca supe sobre Tomás, no hasta hace 6 meses. Mi madre, Rebecca Morrison, murió el año pasado, cáncer.
Antes de fallecer, me dijo la verdad, que mi padre no era el hombre que me crió, que mi verdadero padre era Thomas Bennett, y que había muerto antes de que yo naciera. El nombre Rebecca Morrison no significaba nada para mí. Intenté ubicarlo en la historia de Thomas, pero no encontré nada. Dijo que se conocieron en Thunder Bay. Continuó Ethan, verano del 2000. Ella trabajaba en un puerto deportivo. Él estaba allí con amigos. Tuvieron una relación breve, y cuando ella descubrió que estaba embarazada, Thomas ya se había ido. Intentó encontrarlo, pero para entonces, él se había mudado, cambió su número, eventualmente se rindió, se casó con otro hombre, me crió pensando que ese hombre era mi padre. Ese habría sido el verano, antes del último año de Thomas en la universidad. Había pasado ese verano en el norte, supuestamente trabajando en un campamento de pesca. Lo recordaba, porque fue una de las pocas veces que pareció feliz durante esos años. Una de las pocas veces que me llamaba regularmente, emocionado por la naturaleza salvaje, por la libertad. ¿Por qué no te lo dijo antes?, pregunté. Quería hacerlo. La voz de Ethan se quebró, pero su esposo, el hombre al que yo llamaba papá, le hizo prometer que nunca lo haría. Era controlador, cruel a veces. Después de que murió, hace 3 años, ella todavía guardó el secreto. Creo que sentía vergüenza, o tal vez me estaba protegiendo de algo, no lo sé. Dejó el té a un lado, y sacó algo del bolsillo de su chaqueta, una fotografía, dañada por el agua, pero todavía visible. Me la entregó. Mi aliento se detuvo. Ahí estaba Thomas, más joven de lo que lo había visto en años, de pie en un muelle, con su brazo alrededor de una hermosa mujer rubia. Ambos estaban riendo, el sol de verano brillante detrás de ellos, y en los ojos de Thomas había algo que no había visto en mucho tiempo: alegría. Mamá guardó esto escondido en una caja debajo de su cama, dijo Ethan, junto con cartas que Thomas envió ese verano. Él sí se preocupaba por ella, pero luego simplemente dejó de escribir, dejó de llamar. Ella nunca entendió por qué. Yo sabía por qué. Ese otoño, Thomas había comenzado a salir con Vanessa, hermosa y ambiciosa Vanessa, de una de las familias de dinero antiguo de Toronto. Había entrado en su vida como un huracán, y de repente todo lo demás desapareció, incluyendo, aparentemente, una mujer llamada Rebecca en Thunder Bay. Dijiste que alguien te está buscando, dije, obligándome a concentrarme. ¿Quién? El rostro de Ethan palideció. Vanessa, y su hermano, Marcus. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Vanessa, la prometida de Thomas, la mujer con la que planeaba casarse. Cuando murió, no entiendo, dije lentamente. Después de que mamá murió, quería saber más sobre Thomas. Intenté encontrar información, me comuniqué con personas que lo conocían. Fue entonces cuando encontré a Vanessa. Vive en Toronto, casada ahora con un apellido diferente. Cuando la llamé, le dije quién era. Parecía sorprendida, pero también interesada. Me invitó a visitarla. Dijo que tenía cosas de Thomas, que yo debería tener. Los puños de Ethan se apretaron, pero cuando llegué allí, todo se sentía mal. Seguía haciendo preguntas sobre lo que mi madre me había dicho, qué documentos tenía. Su hermano Marcus también estaba ahí, y la forma en que se miraban el uno al otro, era como si estuvieran comunicándose en silencio, planeando algo. ¿Planeando qué? No lo sé, pero los escuché hablando después de que me fui a dormir. Vanessa dijo, si descubre lo que realmente pasó, todo se derrumba, y Marcus dijo, entonces nos aseguramos de que no lo descubra. Lo tratamos de la misma manera que tratamos a Thomas. Las palabras flotaron en el aire, como humo. Lo tratamos de la misma manera que tratamos a Thomas. ¿Qué estás diciendo?, pregunté, aunque el hielo ya se estaba formando en mis venas. Estoy diciendo que Thomas no murió en un accidente. Ethan encontró mis ojos, y sexta miedo ahí, pero también certeza. Ellos lo mataron, y ahora quieren matarme a mí también. Quería descartarlo. Quería decirle a este chico que era paranoico, traumatizado, imaginando amenazas donde no las había, pero algo en sus ojos me detuvo, algo en la forma en que mis propias entrañas se retorcieron. Me dijo que podría tener razón. Corrí, continuó Ethan, me trepé por la ventana,
y simplemente corrí. He estado moviéndome durante 6 meses, manteniéndome fuera del radar, pagando todo en efectivo, pero siguen encontrándome. A veces veo a Marcus, observando desde el otro lado de la calle, o recibo llamadas de números bloqueados, sin nadie hablando, solo respirando. Me están cazando. ¿Por qué venir aquí? Pregunté. Si te están siguiendo, los has traído directamente hacia mí, porque eres el único que podría creerme. Su voz se quebró, y porque tengo pruebas, solo que no sé qué hacer con ellas. Metió la mano en su chaqueta de nuevo, y sacó una pequeña memoria USB. Mamá tenía más que solo cartas y fotos. Tenía grabaciones. Thomas solía dejarle mensajes de voz ese verano. Ella los guardó todos, y en el último, el que dejó justo antes de dejar de llamar, dijo algo extraño. La mano de Ethan temblaba, mientras extendía la memoria. Dijo, descubrí algo sobre la familia de Vanessa, algo grande, no sé qué hacer. Esto podría arruinarlo todo, pero no puedo casarme con ella si esto es verdad. Necesito tiempo para pensar. Ese fue el último mensaje. 2 semanas después, comenzó a salir con ella de todos modos, y Rebecca nunca volvió a saber de él. Tomé la memoria USB, su peso de alguna manera enorme, en la palma de mi mano. ¿Crees que lo que descubrió lo hizo matar? Creo que los confrontó. Creo que no podían dejarlo irse con ese conocimiento, y creo que cuando aparecí haciendo preguntas, se dieron cuenta de que mamá podría haberme dicho algo, o que Thomas podría haber dejado evidencia. Nos sentamos en silencio, el reloj hacía tic-tac ruidosamente en la esquina. Afuera, la lluvia se había intensificado, golpeando contra las ventanas. Cada sonido hacía que Ethan se estremeciera. Necesitamos llamar a la policía. Finalmente dije, ¿con qué evidencia? Una grabación de hace 24 años, donde un hombre muerto dice que descubrió algo. Pensarán que estoy loco. Y la familia de Vanessa, los Hartford, tienen conexiones en todas partes. Su padre era juez. Su tío es juez de un tribunal provincial. Harán que esto desaparezca, y a mí junto con ello. No estaba equivocado. Había visto de primera mano cómo operaban los Hartford. Después de que Thomas murió, Vanessa se había hecho cargo de todo, los arreglos del funeral, el patrimonio, incluso revisando su apartamento, y empacando sus pertenencias. En ese momento, había estado agradecido, me estaba ahogando en el dolor. Apenas funcional, ella había parecido un regalo del cielo, manejando todo con fría eficiencia, pero ahora, a la fría luz de las 13:00 de la madrugada, con este joven desesperado en mi sala, me pregunté qué más había estado manejando, qué evidencia había estado destruyendo. Mi hijo guardaba diarios, dije lentamente, mientras un recuerdo surgía. Era meticuloso al documentar todo. Después de que murió, Vanessa dijo que había revisado su apartamento, y que no había encontrado ninguno, pero Thomas había estado guardando diarios desde que tenía 15 años. No hay manera de que de repente se detuviera. Ethan se inclinó hacia adelante. ¿Dónde los escondería? No lo sé, pero tal vez. Me levanté, haciendo una mueca mientras mis rodillas protestaban. Sígueme. Lo llevé arriba, a la vieja habitación de Thomas. La había mantenido exactamente como estaba, incapaz de obligarme a cambiar nada. Sus libros de texto universitarios todavía estaban en los estantes. Sus trofeos de hockey en la cómoda, su vieja computadora portátil, acumulando polvo en el escritorio. Vanessa me dio su computadora portátil más nueva, dije, moviéndome hacia el armario, la de su apartamento, pero esta era de sus años universitarios. Ni siquiera sé si todavía funciona. Saqué la computadora portátil, quitándole el polvo. Thomas era paranoico sobre su privacidad. Incluso cuando era niño, solía esconder cosas en los lugares más extraños. Bajamos la computadora portátil, y la enchufamos. Para mi sorpresa, se encendió, aunque la batería estaba muerta desde hacía mucho tiempo. La pantalla cobró vida, pidiendo una contraseña. ¿Alguna idea?, preguntó Ethan. Probé la fecha de nacimiento de Thomas. Nada. Su segundo nombre. Nada. Luego, por impulso, probé Rebecca 2000. La pantalla se desbloqueó. La aguda inhalación de Ethan coincidió con mi propia sorpresa.
Thomas la había mantenido cerca, incluso después de todos esos años. Incluso después de Vanessa, el escritorio estaba organizado obsesivamente, carpetas etiquetadas por año y categoría. Abrí la marcada Personal 2004 y encontré lo que estaba buscando: entradas de diario, docenas de ellas, todas meticulosamente fechadas. Me desplacé hasta agosto de 2004, justo antes de que Thomas muriera. Las entradas se volvieron frenéticas. Las marcas de tiempo mostraban que había estado escribiendo a todas horas. 3 de agosto de 2004, las 11:47 página. No puedo creer lo que encontré. Estaba buscando el certificado de nacimiento de Vanessa, para que pudiéramos comenzar el papeleo de la licencia de matrimonio, y en el estudio de su padre, encontré un archivador que había olvidado cerrar con llave. Dentro, había documentos sobre un caso de 1989, una demanda por homicidio culposo, sobre la cual el juez Hartford había presidido. El demandante era una familia cuya hija murió durante un procedimiento médico. El demandado era una compañía farmacéutica. La familia perdió. El juez falló a favor de la compañía, pero estos documentos muestran que Hartford recibió $500,000 de la compañía farmacéutica 3 meses antes del juicio. Está todo aquí: transferencias bancarias, mensajes codificados, todo. La fortuna familiar de Vanessa, su casa, su estilo de vida, todo está construido sobre corrupción, sobre un soborno que permitió a una compañía salirse con la suya después de matar a alguien. Seguí leyendo, mis manos temblando. 10 de agosto de 2004, las 2:33 alto. Confronté a Vanessa esta noche, le mostré los documentos. No lo negó. Dijo que su padre hizo lo que tenía que hacer para asegurar el futuro de su familia. Dijo que la chica que murió habría muerto de todos modos, que el acuerdo no la habría traído de vuelta. Está equivocada, tiene que estar equivocada. Pero cuando dije que no podía casarme con esto, que iba a denunciarlo, ella cambió. Su rostro se volvió frío, de una manera que nunca había visto. Dijo que estaba siendo ingenuo, que si intentaba exponer esto, su familia me destruiría, que nadie creería a un joven de 24 años, contra un juez respetado. Luego apareció su hermano Marcus. Siempre me ha incomodado la forma en que observa a las personas, como si fueran presas. Dijo que debería tomarme un tiempo para pensar, que salir en el bote mañana podría despejar mi mente. Incluso se ofreció a venir conmigo. Le dije que quería ir solo. La siguiente entrada estaba fechada el 15 de agosto, pocos días antes de que Thomas muriera. 15 de agosto de 2004, las 10:12 página. Voy a hacerlo. He hecho copias de todos los documentos, y los he escondido. Voy a las autoridades mañana. Vanessa ha intentado todo para hacerme cambiar de opinión. Lágrimas, amenazas, promesas, pero no puedo vivir con esto. Esa familia merecía justicia, y en su lugar obtuvieron robo. Marcus me ha estado siguiendo. Veo su auto estacionado al otro lado de la calle. Vanessa dice que soy paranoico, pero sé lo que veo. Si algo me sucede, la verdad está en la cabaña, costa norte del Superior, el viejo campamento de pesca donde trabajé ese verano, que conocí a Rebeca. Lo he escondido todo allí. Coordenadas marcadas: 48.7128 norte, 88.4139 oeste, en la chimenea de piedra, tercera piedra desde la izquierda en la fila inferior. Papá, si estás leyendo esto, sabrás qué hacer. Esa fue la última entrada. 3 días después, Thomas salió solo al lago Superior. Su bote fue encontrado a la deriva, vacío. La guardia costera dictaminó que fue un accidente. Vanessa había estado devastada, o eso pensaban todos. Miré a Ethan, viendo mi propio horror reflejado en su rostro. Lo mataron, susurré, y han estado libres durante 4 años. ¿Qué hacemos?, preguntó Ethan. Me levanté, sintiendo algo que no había sentido en años. Propósito, ira. Mi dolor se estaba transformando en algo afilado y enfocado. Conseguimos la evidencia, dije, y nos aseguramos de que paguen por lo que hicieron. El viaje a Thunder Bay tomó 8 horas.
Salimos antes del amanecer, tomando mi vieja camioneta, y manteniéndonos en caminos secundarios. Esan vigilaba por la ventana trasera, paranoico de ser seguido. No podía culparlo, el campamento de pesca estaba abandonado ahora, reclamado por el bosque. El albergue principal se había derrumbado, pero la pequeña cabaña donde Thomas se había quedado ese verano todavía estaba en pie. Apenas, la puerta colgaba torcida en sus bisagras, y los animales claramente la habían convertido en su hogar. Pero la chimenea de piedra estaba intacta. Contamos las piedras cuidadosamente. Tercera desde la izquierda, fila inferior. La saqué, y detrás había un espacio hueco. Dentro, envuelto en plástico, había un sobre grueso. Lo abrí con manos temblorosas. Estados de cuenta bancarios mostrando transferencias al juez Hartford. Copias de las transcripciones del juicio, notas escritas a mano, cálculos, evidencia de manipulación, todo lo que Thomas había encontrado. Esto es suficiente, respiró Esan. Esto lo prueba todo. No todo, dije en voz baja. Esto prueba la corrupción, pero no prueba que mataron a Thomas. Entonces, ¿qué hacemos? Pensé en ello, en 4 años extrañando a mi hijo, en la fría eficiencia de Vanessa al manejar su muerte, su rápido segundo matrimonio, la forma en que lentamente se había distanciado de mí, hasta que fui solo un viejo afligido, al que enviaba tarjetas de Navidad. Los hacemos confesar, dije. El plan era arriesgado, probablemente estúpido, definitivamente peligroso, pero tenía 72 años, y mi hijo había sido asesinado. No tenía nada más que perder. Contactamos primero a una periodista, alguien con reputación de derribar funcionarios corruptos. Le di copias de los documentos, le conté toda la historia, y le pedí que esperara a publicar, hasta que yo le diera la señal. Luego llamamos a Vanessa. Señor Bennett, dijo, su voz suave y comprensiva como siempre. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está? Necesito verte, dije. Hay algo sobre Thomas que necesito discutir. Algo que encontré. Hubo una pausa. Por supuesto. ¿Cuándo le gustaría reunirse? Esta noche en la casa. Solo tú y Marcus. Otra pausa. Más larga esta vez. Marcus. ¿Por qué Marcus tendría que estar ahí? Porque lo que encontré les concierne a ambos. Casi podía escuchar su mente trabajando, calculando. Estaremos ahí a las 8. Esan y yo pasamos la tarde preparándonos. Configuramos su teléfono para grabar video, escondido en un estante, con una vista clara de la sala. Nos aseguramos de tener una ruta de escape planeada, y esperamos. Llegaron exactamente a las 8. Vanessa con un traje caro, a pesar de la hora nocturna. Marcus detrás de ella, con jeans oscuros y una chaqueta de cuero. Todavía tenía esa mirada depredadora, ojos constantemente escaneando, evaluando amenazas. Gracias por venir, dije, señalando el sofá. Por favor, siéntense. Vanessa se sentó con gracia, cruzando las piernas. Marcus permaneció de pie, posicionándose cerca de la puerta. ¿Dijiste que encontraste algo?, preguntó Vanessa. Encontré a mi nieto, dije simplemente. El color se drenó de su rostro. La mano de Marcus se contrajo hacia su bolsillo. Esan salió del pasillo, donde había estado esperando. Hola, Vanessa, dijo en voz baja. Necesitamos hablar sobre Thomas. Lo que sucedió después fue caos. Marcus se abalanzó sobre Esan, pero yo lo había anticipado. Me había posicionado entre ellos. Y por una vez, ser un anciano funcionó a mi favor. Marcus dudó, sin querer lastimarme, dándole tiempo a Esan para esquivar. Detrás del pesado escritorio, alto, dijo Vanessa bruscamente, y Marcus se congeló. Se levantó lentamente, su compostura agrietándose. ¿Qué quieren? La verdad, dije, sobre lo que realmente le pasó a Thomas. Murió en un accidente, pero su voz temblaba. Tú sabes eso. Sé lo que le dijiste a todos, pero también sé lo que Thomas encontró. Los documentos sobre tu padre, el soborno, la corrupción. Su rostro se puso blanco. No sabes de qué estás hablando. Claro que sí, gruñó Marcus. Te dije que deberíamos haber tratado con esto hace años. Deberíamos haber asegurado que cada copia fuera destruida. Cállate, Marcus, siseó Vanessa, pero Marcus había terminado.
4 años guardando este secreto, de ver a su hermana fingir dolor, de vivir con lo que habían hecho. Todo estaba saliendo a borbotones. Thomas no escuchaba razones, dijo Marcus. Su voz dura, iba a arruinarlo todo, destruir la reputación de papá, llevar a la familia a la bancarrota. ¿Para qué? ¿Una chica muerta de hace 20 años? Así que sí, me encargué de ello, lo seguí al lago, hice que pareciera un accidente, cayó por la borda, y me aseguré de que se quedara ahí. Las palabras flotaron en el aire, el rostro de Vanessa estaba ceniza, dándose cuenta de lo que Marcus acababa de confesar. «Están grabando esto», susurró, viendo el teléfono de Ethan en el estante. «Sí», dije, «y se está respaldando en la nube, incluso si lo destruyen, las copias ya están con las autoridades». ¿Y la prensa? Vanessa se abalanzó sobre el teléfono, pero Ethan fue más rápido, lo agarró, y retrocedió hacia la puerta. Marcus se movió para bloquearlo, y fue entonces cuando las cosas se volvieron violentas. Marcus agarró a Ethan por el cuello, lo estrelló contra la pared. El teléfono cayó al suelo. Grité, intentando intervenir, pero Marcus me empujó a un lado fácilmente. Caí, mis caderas gritando de dolor. Pero Ethan era el hijo de Thomas. Tenía la determinación de su padre. Levantó su rodilla con fuerza, conectando con el estómago de Marcus. Marcus se dobló, y Ethan corrió. Escuché sirenas entonces, hermosas sirenas, aullando. La periodista que había contactado no había esperado. Llamó a la policía, en el momento en que le dije que los estábamos confrontando, queriendo asegurarse de que tuviéramos respaldo. Los oficiales entraron por la puerta. Marcus intentó correr, pero no llegó más allá del porche. Vanessa se quedó congelada, su perfecta compostura finalmente destrozada. No se suponía que fuera así, dijo, más para sí misma que para nadie. Thomas se suponía que iba a entender, se suponía que me eligiera a mí. Eligió lo correcto, dije, empujándome hacia arriba a pesar del dolor. Por eso lo mataste. El juicio tomó 18 meses. Los documentos que Thomas había escondido fueron suficientes para reabrir el caso de 1989. La corrupción del juez Hartford fue expuesta. Murió de un ataque al corazón. Antes de que pudiera ser sentenciado, Marcus fue condenado por asesinato en primer grado, cadena perpetua sin libertad condicional. Vanessa fue condenada como cómplice después del hecho, y conspiración, 20 años. La familia cuya hija había muerto en 1989, finalmente obtuvo su justicia, aunque llegó décadas demasiado tarde. En cuanto a Ethan y a mí, encontramos algo que ambos habíamos estado extrañando. Familia. Se mudó a la vieja habitación de Thomas. Comenzó la universidad en Toronto, estudiando Derecho. Dijo que quería luchar por personas, que no podían luchar por sí mismas, de la manera en que su padre había intentado. Algunas noches nos sentamos en el porche, y le cuento historias sobre Thomas. No solo el final, sino también el principio y el medio, las partes buenas. La vez que ganó su primer partido de hockey, e insistió en dormir con el trofeo, el verano en que aprendió a navegar, y casi volcó el bote presumiendo, la forma en que me llamaba cada domingo desde la universidad, incluso cuando no teníamos nada importante de qué hablar. Ethan nunca llegó a conocer a su padre, pero a través de estas historias, a través de los diarios, a través de la vida que estamos construyendo juntos, Thomas vive. Las lecciones de todo esto no son simples, pero si tuviera que compartir lo que he aprendido, sería esto: confía en tus instintos cuando algo se siente mal. Thomas sabía la verdad, pero dudó de sí mismo cuando Vanessa lo presionó. Esa vacilación le costó todo. No dejes que el dolor te ciegue ante la injusticia. Durante 4 años, creí la mentira porque era más fácil que cuestionarla. Dejé que los responsables me consolaran, mientras escondían su crimen. La familia no siempre es sangre, y la sangre no siempre es familia. Vanessa y Marcus compartían la vida de Thomas, pero ellos la quitaron. Ethan comparte su sangre, y está luchando para honrar su memoria. Y lo más importante, habla. Thomas encontró evidencia de corrupción, y planeaba denunciarlo. Si hubiera actuado inmediatamente, en lugar de confrontarlos primero, podría seguir vivo. No seas como yo,
No esperes 4 años para buscar la verdad. No seas como Thomas, no le des a los culpables la oportunidad de silenciarte, y nunca, nunca, dejes que alguien te diga que la justicia no importa, porque ha pasado demasiado tiempo. Nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto. La lluvia ha parado ahora. Ethan está dormido arriba, en la habitación de su padre, y por primera vez en 4 años, puedo cerrar los ojos, sin ver el rostro de Thomas, desapareciendo bajo el agua oscura, porque ahora sé la verdad, y la verdad, por dolorosa que sea, finalmente nos ha liberado a ambos. Gracias a todos por escuchar mi historia. Si te gustó esta historia, dale like y presiona el botón de suscripción. Los giros sucederán aquí cada noche con una historia diferente, así que mantente atento.